Zurbarán fue un pintor español del siglo XVII. Trabajó la mayor parte de su vida en Extremadura, donde nació, y en Sevilla. Durante un tiempo también trabajó en Madrid. Muchos cuadros pintados en su taller se exportaron a las colonias españolas de América. Pintó fundamentalmente cuadros de temas religiosos. Uno de los encargos más importantes que recibió fue el de pintar un grupo de cuadros para la sacristía del monasterio de Guadalupe, en Extremadura. Pintó los cuadros entre 1638 y 1639. Aún se encuentran en la sacristía del monasterio, que se ve en esta imagen. Fijaros en los cuadros de la izquierda. Uno de ellos es este. Muestra a Gonzalo de Illescas, que fue prior del monasterio en el siglo XV y más tarde obispo de Córdoba, que es como se le ve aquí. En este cuadro vemos algunas características del arte de Zurbarán, como el fuerte contraste entre zonas de luz y de sombra y el gusto por incorporar en el cuadro objetos como los libros que hay encima de la mesa. Estos son rasgos aprendidos indirectamente del arte de Caravaggio y de la pintura realista que estaba de moda en Europa a principios del siglo XVII. También llaman la atención la representación un tanto esquemática de la arquitectura del fondo y el tamaño y la nitidez de las pesadas cortinas en la parte alta del cuadro. Esta es una obra mucho más pequeña, hecha no para una gran sala de un monasterio, sino para la devoción privada de algún individuo. Muestra a la Virgen María, de niña, una imagen frecuente en la Europa católica en este momento. De nuevo vemos las características que hacen que el arte de Zurbarán sea singular. Fijaros en la cesta, la taza, las tijeras y otros objetos que hay esparcidos por el cuadro. Y también en la iluminación intensa y contrastada de algunas zonas del cuadro, sobre todo las cortinas. Tienen una presencia muy fuerte en el cuadro estas cortinas. El pintor parece fijarse en ellas de forma desmedida en relación con el resto de cosas que vemos. La atmósfera que difumina el resto de la escena no afecta a estas telas, no evita que llamen nuestra atención. Parecen hechas de algún material duro, sólido, nos apetece tocarlas. La estética de Zurbarán, el peculiar encanto de sus cuadros, se explica en parte por las limitaciones de su formación. La figura de la niña, por ejemplo, muestra que al pintor le cuesta pintar el cuerpo humano. Si nos fijamos en la falda roja, vemos que no parece haber unas piernas debajo, que no parecen cubrir nada real. La cabeza también es muy esquemática, y la mesa parece excesivamente volcada hacia nosotros. Estos elementos del cuadro muestran que Zurbarán tenía un conocimiento incompleto de la tradición académica, que no había asimilado del todo cuestiones como el estudio de la anatomía humana o cómo pintar el espacio tridimensional. Para los clientes de Zurbarán esto no debió de ser un problema. En su mayoría tampoco conocían de primera mano el arte que había sentado las pautas de lo que debía de ser la pintura desde el Renacimiento, el arte de Rafael, de Miguel Ángel, de Leonardo y de sus seguidores. El término periférico se puede aplicar al arte de Zurbarán, siempre y cuando lo usemos de forma descriptiva y no peyorativa. La gran mayoría de los artistas de esa época, y en realidad de cualquier época, son periféricos en el sentido en el que uso el término. Trabajan lejos del lugar en el que se crean las tendencias artísticas, y las conocen y absorben de modo parcial o incompleto. El resultado de esta relación de la periferia con el centro puede ser positivo. Puede liberar a los artistas de normas estéticas excesivamente rígidas, puede permitirles ser originales e interpretar la tradición artística de forma muy creativa. Esto es lo que sucede con Zurbarán. Las limitaciones de su formación le llevaron a crear un arte muy personal. Un ejemplo son las cortinas que ya hemos visto. En este cuadro y en muchos otros cuadros suyos, las cortinas y las telas son muy protagonistas. No se ciñen al principio de la supeditación de las partes al todo, que es un principio básico de la armonía compositiva tal y como se entendía desde el Renacimiento en Italia, pero este exceso del artista le da mucha personalidad a sus cuadros. El interés de Zurbarán por las texturas y por la materialidad de los objetos les dota de una presencia muy fuerte. Esto es especialmente notorio en cuadros en los que toda la composición se centra en uno o en unos pocos objetos. Aquí vemos a un cordero con las piernas atadas, preparado para su matanza. La sobriedad de la composición, que muestra un espacio vacío, ocupado únicamente por el animal, la dramática iluminación contra un fondo oscuro y la cuidadosa descripción de la lana nos hacen sentir que lo que vemos es algo solemne, trascendente.
La forma en que Zurbarán aísla los objetos en sus cuadros con frecuencia les concede un aspecto misterioso. No parece haber aire entre nosotros y el animal, lo que hace que lo veamos con mucha nitidez. Zurbarán pintó varias versiones de esta composición. Una de ellas, que pertenece a un museo en San Diego, muestra un nimbo sobre la cabeza del cordero, e incluye también un texto que dice Tanquam agnus en latín, que quiere decir como un cordero. Esto demuestra que al pintar este animal, Zurbarán estaba pintando un símbolo de Cristo, que fue sacrificado como un cordero. En textos cristianos y en el arte cristiano en general, con frecuencia se utilizaba el cordero como símbolo de Cristo. Las cualidades del arte de Zurbarán, la forma en que resalta la materialidad y la presencia de los objetos, fue muy valorada por los pintores surrealistas y por críticos y coleccionistas próximos a esa corriente a principios del siglo XX.